Queridos hermanos, entramos en el domingo 15 del tiempo ordinario del ciclo B. Y en el Evangelio vamos a encontrarnos con Jesús, que ya ha elegido a los 12, después de haber pasado una noche de oración profunda, porque era algo muy importante, era una decisión que había que tomar y que había que saber discernir correctamente. ¿Por qué? Porque se trata de los futuros cimientos de la Iglesia del Señor, cuyos sucesores serán los obispos. De ahí que para Jesús esta elección no sea un asunto secundario, sino todo lo contrario, muy importante. De ahí que cuando los caminos de Jerusalén, cuando los ve discutiendo por el camino, Jesús les pregunta: ¿de qué discutíais? Y aprovecha esto para instruirlos, sobre todo en el sentido de la autoridad y del poder. Porque Jesús no quiere que el poder sea la motivación y el estilo del futuro ministerio. El peligro de toda elección de los sucesores de Jesucristo, que siempre aparece como el buen pastor, como aquel que da la vida por las ovejas, como aquel que se presenta el último de todos y que ha renunciado incluso a aferrarse a su categoría de Dios. Frente a esta imagen de Jesucristo, el peligro lo encontramos en que esa sucesión pueda llegar a ser contraria al estilo de Jesús. Y más que recibir una autoridad en su nombre, con su estilo, llegue a ser entre ellos una auténtica lucha de poder. Y este es el mayor peligro interno de la Iglesia, que quienes la rigen, en ocasiones, pueden llegar a ser personas que han pretendido hacer carrera dentro de la Iglesia. Es decir, llegar a lo alto, aunque haya sido a codazos. Y aunque esto no es lo normal, es un peligro que siempre está presente, porque de alguna manera es destruir la imagen de aquel que les ha dado la autoridad. Es destruir la imagen de Jesucristo. Cuando los apóstoles no respiran el estilo de Jesús, ese que se ha hecho el último, que se ha hecho uno de tantos, os aseguro que no será una verdadera sucesión, sino que más bien será una suplantación, o más todavía, una traición. Por eso, cada vez que aparece el tema, Jesús interrumpe a sus discípulos e intenta explicar y corregirlos. Les repite: el que quiera ser el primero, que sea el último de todos. Y el servidor de todos. Porque esa es la vocación. Vocación de servicio. El ansia de poder es una situación de superioridad. Es escalar alturas para ponerse por encima de los demás, haciendo de los otros esclavos del poderoso. Este es el poder. Y lo encontramos en todos los ambientes. Y normalmente el poder se apoya siempre en medios de coerción, bien porque tienen un grupo de presión
violento que atemoriza, bien porque han llegado a pactos con otros poderosos. La verdad es que el poder, cuando es sobreponerse a los demás, cuando supone ascender subiendo por una escalera formada por las demás personas, en la cual cada persona se convierte en un escalón por el que hay que subir pisando. No es ese el estilo de Jesús. No es ese el estilo de Jesús. No es ese el poder de Jesús, que viene sirviendo, dando la vida, entregándose por los demás. Pero hermanos, no miremos a los lados. No os fijéis en los que hoy tienen poder. Piensa por un momento en ti mismo. Si a ti te dieran poder, ¿serías capaz de ejercerlo como servicio? Porque a veces en los propios grupos de la Iglesia, incluso en la propia familia, nos encontramos con responsables que son realmente autoritarios. Personas que ejercen el poder pasando por encima del otro. El poder, cuando está mal llevado, rebaja la dignidad de los demás a meros servidores suyos. Y Jesús viene a invertir esto, dejando el poder en una autoridad de servicio. Ya no será el poder de escalada, de subir a cualquier precio, sino que será un servicio al bien común, un servicio a los demás. De ahí que ejercer la autoridad sin caer en la ambición de poder es uno de los retos que ha de vivir todo aquel que lo ejerce. Y hay una serie de elementos que hay que cuidar. No siempre en la Iglesia se han cuidado estos elementos, porque ha habido épocas en las cuales el episcopado se ha teñido de prestigio humano. Y la verdad es que no es ese el espíritu. Para que la autoridad sea semejante al espíritu y al estilo de Jesús, yo apuntaría unas prioridades. Primero, la autoridad hay que ejercerla siempre en nombre de Jesús, confesando a Cristo el Señor. No es un poder propio. El hecho de que tú tengas una responsabilidad no te permite ejercer y pasar por encima de los demás. No es una autoridad propia, sino de una representación que ha de tener el estilo del que representas. Y cada uno que ha sido elegido representa a Jesucristo. De ahí que su ejercicio de autoridad tiene que ser escrupulosamente medido para no desviarse del espíritu de Cristo. De ahí que todo el que es llamado a la dignidad del episcopado o incluso del sacerdocio ministerial, esto sería lo primero que tenía que asimilar. No separarse en ningún momento del espíritu de Cristo. Y saber que ejercemos esa autoridad
ese acompañamiento lo ejercemos en el nombre de Jesús, confesándolo como Señor y Kyrios, como el único. Nosotros simplemente somos sus intermediarios, sus testigos. Renunciando a un poder propio, porque nuestro poder no nos viene de nosotros, ni es para nosotros, sino que nos viene de Cristo para los demás. Un segundo punto que me gustaría destacar también con relación a la autoridad es que la autoridad es ayudar a los otros a crecer y no utilizarlos para mi propio crecimiento. Servir es ayudar a crecer a los demás y no al revés, hermanos. No ser una carga pesada para los otros. El éxito de una verdadera autoridad está en hacer de los otros personas autónomas, libres. Tú no tienes el dominio de las personas. Tú acompañas a las personas, pero no mandas en ellas ni las dominas. No, para nada. Tú eres un acompañante. Y los acompañas en el camino de la fe. Por eso en la Iglesia hay tantos carismas. Carismas que no han fundado los apóstoles, ni los obispos, ni los curas. Son carismas que vienen del Espíritu Santo y son carismas reales que siempre y cuando colaboren a la unidad y a la santidad de la Iglesia, son bienvenidos. Ningún obispo ni ningún sacerdote tiene el poder para eliminar un carisma que es del Espíritu Santo. Por supuesto que habrá que discernir el carisma. Pero cuando el carisma es verdadero, hay que animarlos y ayudarlos a crecer. No olvidéis que la misión de los apóstoles es liberar, es hacer a los hombres libres para que puedan servir a Dios. La misión del apóstol no es dominar, no es controlar, sino ayudar a las personas a ser ellas mismas, para que puedan desde sí mismos seguir y servir a Dios en este mundo. Y de esta manera hacer crecer la Iglesia. Habría un tercer punto sobre la autoridad. La autoridad para hacer, la autoridad está bien orientada cuando hace crecer el don del Espíritu en los demás. Y no apropiarse de los dones de los feligreses para convertirlos en simples ayudantes de la parroquia o de donde pertenezcan. No. La misión del responsable, del pastor, es hacer crecer el don del Espíritu en las personas. Pero a las personas hay que dejarlas en libertad. De ahí que es imprescindible amar la voluntad de Dios. El que ejerce la autoridad necesita vivir en la voluntad de Dios y ser obediente a lo que Dios nos está pidiendo. De lo contrario, no podrás ejercer la autoridad en la Iglesia, sino que corres el peligro de ejercer el autoritarismo.
La obediencia es lo contrario del autoritarismo. Obedecer a Dios es entrar en su voluntad. Es en todo momento vivir en esa actitud de oración para poder en todo momento ser fieles al Espíritu de Jesucristo. La autoridad se ejerce cuando se ejerce correctamente, cuando es fruto de esa vida de oración, de esa vida de intimidad con aquel que te ha llamado y que te ha elegido. Por eso, hermanos, tenemos que mirar a Dios. No somos pequeños dioses, no, hermanos. Y a veces, hablando de esto de la autoridad, podemos pensar en la autoridad solamente en los responsables, en los jefes. No, hermanos, tú también ejerces la autoridad allá donde estás, en tu trabajo, en tu familia, en tus amigos, en tu grupo de oración, en tu hermandad, en tu cofradía. Hermano, ponte al servicio. Vive tu vocación como responsable al servicio de, buscando siempre el bien del otro. Gracias a Dios, hermanos, hoy por hoy tenemos buenos pastores. Sí, hermanos, la mayoría son buenos pastores. Y damos gracias a Dios por ello. Y hemos de pedir mucho por nuestros pastores para que cada día sean más fieles a ese espíritu de Jesucristo, a ese espíritu del Evangelio. La Iglesia no anuncia el Evangelio para aumentar su poder o para aumentar el número de miembros. No. Si actuara así, traicionaría el propio Evangelio. La Iglesia anuncia el Evangelio porque quiere compartir el don que ha recibido de Dios. Su mandato. Gratis lo habéis recibido, dadlo gratis. Queridos hermanos, pongámonos todos al servicio de los demás y busquemos el bien de todos por encima de nuestro propio bien. Que el Señor nos dé a todos ese espíritu, especialmente a este servidor de ustedes, que quisiera realmente vivir este espíritu de servicio en medio de la Iglesia. Amén.